Buenos días con todos, jóvenes. Vamos el día de hoy a revisar el tema, la introducción de personas esclavizadas a América Latina. Principalmente lo que vamos a ver es el tema de la esclavitud. Y nos planteamos una pregunta dentro de esta perspectiva. ¿Por qué existió la esclavitud? ¿Por qué se introdujo personas esclavizadas a América si ya existían los indígenas que trabajaban la tierra? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué razón se introdujo personas esclavizadas de África si ya había mano de obra indígena? Vamos analizando esta idea. Vamos, Manfred. Porque la gente de acá no estaba acostumbrada a las enfermedades de Europa, como ya tenían esclavos negros, perdón por la palabra, que ya estaban más acostumbrados al trabajo y a las enfermedades, se les trajo para acá. Ya, bueno, dos elementos usted ha puntualizado. El trabajo, pero el trabajo centrado en ciertos sectores, en ciertos climas, ¿sí? Segundo, las enfermedades. Las enfermedades son un factor sumamente importante. Recuerden que hace unas clases nosotros vimos una imagen que decía que el momento que llegaron los españoles trajeron consigo un sinnúmero de enfermedades que diezmó la cantidad de indígenas. Muy bien, gracias, Manfred. Esos dos elementos, con esos vamos a arrancar, ¿sí? Entonces, vamos con esta consideración. Vamos a ver el día de hoy, entonces, esta introducción de las personas esclavizadas. A raíz de las enfermedades, la migración forzada, se trató de llevar indígenas a climas que no se pudieron adaptar, o la explotación a estos propios indígenas vio la necesidad de introducir africanos esclavizados, ¿sí? No se olvide puntualizar. Por favor, tome nota. No tengamos estos elementos, sobre todo los que voy yo Habla, puntualizando aquí en clase, para tener en cuenta los elementos clave y que estén en su cuaderno. ¿Por qué razón? En el momento que nosotros realizamos una evaluación, yo les pregunto, no es necesario que ustedes se sepan de memoria. Simplemente van a sacar sus apuntes y contestan. Tengan apuntes. Posteriormente, cuando se haga la revisión de sus cuadernos, de sus portafolios, la idea no es que tengan 3 hojas. Hemos revisado bastantes temas. Miren que les estoy aclarando esto a raíz de todo lo que he estado yo revisando y que falta que ustedes tomen nota, tomen apuntes. ¿Sí? Vamos entonces, primer elemento. Entonces, con la finalidad de reemplazar a una población indígena que iba desapareciendo por estos factores, sobre todo las enfermedades introducidas por los españoles, se fue introduciendo la esclavitud en el continente americano. Vamos entonces a mirar propiamente qué es esto del esclavismo. Y hay que considerar que el esclavismo no fue idéntico en todas partes, no fue igual en todos los territorios de América. Ejemplo, para Brasil y Cuba fue una institución central que articuló formas de dominación. En cambio, en México y Perú, su incidencia en la estructura de las relaciones sociales fue menor. Por lo tanto, el esclavismo dependió mucho de el lugar o la situación. Por favor, no me compartan la pantalla, sino después me bloquean el video. Vamos entonces a considerar que el esclavismo directamente dependía del lugar en donde se introdujo. No fue idéntico en todos los lugares. Dependía mucho del lugar. Por eso
donde se formó con mayor énfasis en Brasil y en Cuba. Tuvo una incidencia muy importante. Por eso la carga de personas esclavizadas en estos lugares. Importante. En cambio, en Perú y en México no tuvo tanta incidencia. ¿Por qué razón? Porque había mayor cantidad de indígenas por la situación geográfica, además de elementos. En cambio, en Brasil, que fue colonia de Portugal, la incidencia tuvo mayor fuerza. Y directamente porque quienes controlaban el monopolio de las personas esclavizadas fueron los portugueses. Razón principalmente porque Portugal tenía colonias en África. Ellos dominaron durante mucho tiempo la esclavitud dentro del territorio americano. Entonces no fue idéntico en todo el continente americano, ¿sí? Dependía mucho del lugar donde se asentó la esclavitud. Los esclavizados de Hacienda fueron la fuerza de trabajo preferida para los cultivos de caña y tabaco, debido a sus defensas inmunológicas frente a los climas húmedos y cálidos. Hay dos formas de esclavitud en este sentido. Y vamos a ir viendo el proceso propiamente de la esclavitud en el territorio americano. Las características socioculturales de los esclavizados que vivieron en torno al sector urbano eran distintas que aquellos que vivieron en las haciendas. Entonces hay dos elementos. ¿Dónde se puntualizó principalmente? Vamos a ir tomando en cuenta. Tanto en las haciendas como en las plantaciones se utilizaron personas esclavizadas, pero donde se le dio mayor énfasis fue en la plantación, porque los esclavizados, los de hacienda, como dice aquí, principalmente dentro de la perspectiva de la plantación, recordemos que la plantación son monocultivos y las haciendas tienen varios cultivos. ¿Por qué aquí dice los esclavizados de hacienda? Porque recuerden que muchas de las plantaciones tenían casa de hacienda que controlaba toda la plantación. A eso se refiere por si acaso, ¿sí? Pero como vemos, si es cultivo de caña y tabaco, entonces son cultivos en el sentido propio de lo que se considera plantación, ¿sí? De los monocultivos, por diferenciar estos elementos. Vamos a puntualizar. Hay dos elementos de las características de los esclavizados. En el entorno urbano y en el entorno de la hacienda. No tuvieron solo fines en cuestiones de hacienda, sino que también estuvieron en los entornos urbanos. Principalmente en el entorno urbano, en el apoyo de consideraciones domésticas, dentro de las ciudades también llevaban agua, las personas esclavas o dentro de esta consideración. Y aquí en la hacienda, principalmente la producción de caña y tabaco fue lo más importante. Tabaco y caña de azúcar. Hay dos consideraciones entonces dentro de la perspectiva de la esclavitud en este sentido, que vamos nosotros puntualizando dentro de esta temática. ¿Alguna duda o alguna inquietud hasta ahí? Aquellas personas que tenían mucho poder económico en las urbes, en las ciudades, tenían
personas esclavizadas dedicados principalmente a actividades domésticas. Donde mayormente se encontraban las personas esclavizadas es en las haciendas, en las plantaciones, por la producción de estos dos elementos que se dan en climas húmedos y cálidos, donde los indígenas realmente no podían producir porque se enfermaban dentro de este clima. Vemos dos elementos entonces. Los esclavizados no fueron sujetos que aceptaron de manera pasiva la sumisión. Existía en la sociedad colonial latinoamericana la posibilidad de que los esclavizados obtuvieran sumisión, su manumisión. ¿Qué es esto? Acto de conceder la libertad a un esclavo. Manumisión. Por favor, no se olvide anotar este concepto, esta palabra. Muchas de los territorios tuvieron personas esclavizadas libres. Uno de los más particulares es el caso del Ecuador. En Esmeraldas se chocó un barco de esclavos y se conformó una de las principales naciones, cacicazgos afro libres de los territorios de América. Es muy importante esta consideración. Así también algunas personas esclavizadas no aceptaban esta manera de esclavitud en América y pedían la manumisión. ¿Cómo se lograba esto? Había que pagar la cantidad de dinero que costaba el esclavo. Es decir, que la persona esclavizada tenía que pagar por su vida. Realmente debían pagarle al amo la cantidad del precio que pagaron por esta persona. ¿Sí? Entonces, es algunos procesos que se han venido dando. Posteriormente, dentro de las independencias y todos estos procesos, muchas personas compraron la libertad de personas esclavizadas, pero creo que la consideración del territorio ecuatoriano que se conforma en la actualidad, las personas de Esmeraldas, conforman una de las principales comunidades afro que realmente se debe considerar como libres. Vemos entonces algunos elementos. Primero, se dio las personas esclavizadas tanto en las urbes como en las plantaciones. En las plantaciones cultivaron principalmente tabaco, caña de azúcar, y en la urbe era para las personas de mucho dinero y se dedicaron a actividades domésticas. No se olvide, les pedí que realicen un dibujo entre la diferencia entre hacienda y plantación para tener una idea. Las plantaciones monocultivos y las haciendas tienen mayores cultivos. La corona española, y hablando del rol de las grandes potencias en el tráfico de esclavos o de personas esclavizadas, vemos que la corona española otorgó licencias. Vamos a ver aquí dos conceptos, el concepto de licencias y el concepto de asientos. La corona española entonces otorgó licencias, que es un permiso individual negociable para el traslado de esclavos en territorios hispanos, por el cual se pagaba obviamente un monto de dinero. Quien dominó y monopolizó el tráfico de esclavos fueron los portugueses. Ya les digo por qué razón. Porque Portugal tenía colonias en África. Entonces la corona española otorgaba estas licencias para que una persona pueda llevar esclavos de África hacia América. Posteriormente a esta conformación se dieron los asientos. Ya vamos a ver qué es, pero no se olvide. ¿Quién monopolizó? Entonces, que vamos a sintetizar. ¿Quién monopolizó el tráfico de esclavos? El Imperio portugués. La corona española lo que delegaba o otorgaba eran licencias. ¿Qué era una licencia? Un permiso individual negociable para el traslado de esclavos. ¿Sí? Licencia, este permiso individual que vemos aquí. No se olvide anotar, era una licencia. Bien, además de las licencias, posteriormente
en el siglo XVI se pasó del sistema de licencias al de asientos, que era un sistema de asientos. Era un documento por el cual ya no una persona, sino un conjunto de comerciantes recibía el monopolio sobre una ruta comercial o un producto. El producto en este caso era los esclavos. Sabemos muy bien que a las personas esclavizadas no se les consideraba como personas. Nosotros ahora hablamos de personas esclavizadas tratando de reivindicar los derechos de este grupo. En esa época eran objetos y se recibía este documento para poder comerciar con las personas esclavizadas. Esto para finales del siglo XVI. Para principios del siglo XVI se utilizaron las licencias. Para finales del siglo XVI y principios del XVII se utilizó el sistema de asientos. Entonces diferencian, las licencias son individuales, los asientos son principalmente para un grupo de comerciantes. Y aquí van a nacer unas grandes potencias que controlan y dominan todo el monopolio de las personas esclavizadas, ya no solo la corona portuguesa, sino principalmente compañías enteras dedicadas al tráfico de personas esclavizadas. Vamos a ver algunas de estas compañías que son las más relevantes, que no serán solo portuguesas, que no son solo de la corona española, sino que principalmente Holanda va a cumplir una función relevante. Antes de llegar a esto, así funciona. Esto se llama triángulo de comercio. Esto vamos a retomar el siguiente año lectivo, en segundo de bachillerato, el triángulo comercial. Pero ¿cómo funciona esencialmente? De América se obtiene tabaco, algodón y azúcar y caña de azúcar. Se lleva esta materia prima, este producto no elaborado, a Europa. En Europa se transforma este producto principalmente en tejidos y en fusiles. Con estos fusiles y tejidos se los lleva a África y son intercambiados por esclavos. Estos esclavos son llevados a América, intercambiados para comprar barcos y nuevamente se da el proceso. ¿Qué quiero que ustedes copien en su cuaderno y lo tengan muy en mente? Lo que vemos en lo que voy a señalar específicamente aquí, que se llama triángulo del comercio. Esto de aquí, ¿sí? De esclavos de África para que trabajen la tierra en América, para que trabajen sobre todo en la producción de algodón, azúcar y tabaco. Esos productos obtenidos como materia prima son llevados a Europa. En Europa son procesados y transformados en paños y fusiles principalmente. Se los lleva nuevamente a África, se los intercambia por esclavos. Esos fusiles y paños y demás tejidos son utilizados nuevamente para cazar esclavos. Son vendidos en América para obtener más barcos y se da nuevamente el proceso. Son 3 eslabones que mantienen toda la economía de la época colonial a través de este triángulo comercial. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que necesiten que regrese? ¿Alguna diapositiva que necesiten que regrese? ¿La anterior? Ya. No se olviden, finales del siglo XVI, el paso de las licencias a los asientos. Una licencia es un documento individual que le permite, gracias a la corona, comerciar. Pero el asiento ya era un documento para un conjunto de comerciantes. Y aquí van a nacer las grandes empresas o grandes compañías que trafican personas esclavizadas. Por favor, tomarán nota. Tomen nota de los elementos más relevantes. No quiero que copien todo textualmente, no es ese el objetivo. Pero yo digo algunas cosas y es importante que las tomen en cuenta. ¿Puedo pasar? ¿Sí? Listo. Vamos con esta. Mitad del siglo XVII. Durante finales del siglo XVI y principios del XVII hasta la mitad, quien dominó fue Portugal y España.
Los portugueses pierden el monopolio de los esclavos y Holanda se convierte en el rival de España y Portugal. Principalmente porque había un trato entre Holanda y Portugal para la transformación y la producción de caña de azúcar. Portugal se iba a encargar de producir caña de azúcar, cortarla y darle a los holandeses para que los holandeses la refinen y la vendan en Europa. Ese era el trato. Sabemos muy bien que la caña de azúcar no viene directamente o no estaba en Brasil, sino que se la trae, se trae de otro lugar para que se pueda implantar en Brasil. Dentro de esta perspectiva hay todo un proceso entre portugueses y holandeses. Holanda toma el control y el dominio de la caña de azúcar y algunas cosas más que estaremos nosotros puntualizando posteriormente. Comienza a tener una hegemonía Holanda y comienza también a dominar el monopolio de las personas esclavizadas. Para mí, y esto voy a puntualizar, ¿en qué fecha se da esto? Vamos aquí anotando en qué fecha se da esta consideración de los holandeses. Para 1629, Holanda comienza entonces a tener una hegemonía. Y fue ejecutada por la compañía de las Indias Occidentales. Esto cuando Holanda comienza a tener la hegemonía del monopolio de personas esclavizadas para 1629. Para 1629 sucede este hecho, que es sumamente importante porque Portugal va perdiendo este monopolio y por lo tanto también España, que era su aliado. Tenían un convenio comercial entre Portugal y España. Cuando España quería tener todo el control, evidentemente necesitaba de la mano de obra de esclavos que proveía Portugal. Posterior a esta consideración, se da en 1696, la corona española firma nuevamente con los portugueses a través de la Compañía Real de Guinea un tratado para mantener el dominio de las personas esclavizadas. Posteriormente, este asiento, el que se firma entre la corona española y los portugueses, pasa a manos de los franceses y finalmente para 1713 Inglaterra obtiene de Francia dicho asiento, lo que genera a la larga que quien domine el monopolio de las personas esclavizadas sea Inglaterra para el siglo XVIII. ¿Sí? No se olviden, entonces, 1629, Holanda comienza a tener hegemonía del dominio. Para 1696, España firma un nuevo tratado con los portugueses a través de la Compañía Real. Se cede este asiento a los franceses por algunas consideraciones de los mandatos en España. Y finalmente, para 1713, Inglaterra obtiene de Francia dicho asiento. Y así se va conformando todo este proceso de la esclavitud en el continente americano. Vamos a ir cerrando esta clase tomando en cuenta estos elementos. Y nos preguntamos esta última parte. ¿Por qué los esclavos africanos eran preferidos y no los indígenas para las plantaciones?
Ya nos enunció el compañero al principio, fue la primera pregunta y con esa cerramos. ¿Sí? ¿Por qué se priorizó? Y con esto vamos nosotros a terminar nuestra clase del día de hoy. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Alguna diapositiva?